Right, welcome back. This is the session for today's class on Monday, June 14th. Es la continuación de la sesión que tuvimos día lunes 14 de junio. And we were talking and we were checking these changes into the verbs with simple present tense. En el ejercicio que terminábamos, hicimos un ejercicio de predicción donde íbamos a tratar de modificar los verbos de acuerdo a la diapositiva anterior, donde nos explicaba que tenemos tres opciones para modificar un verbo en simple present tense de acuerdo a la terminación s, es o ies, únicamente cuando los utilizo con los subject pronouns de he, she, and it. So we were checking this examples, and then this is the final outcome. Una de las reglas nos dice que la mayoría de los verbos terminan en S, como este ejemplo. Beth come from the USA. Beth, que toma el pronombre de she, se convierte Beth comes from the USA. Si el verbo termina en una Y y consonante, nos deshacemos de la Y y agregamos IES. En este caso, the airline fly to Medellín, the airline flies to Medellín. Si tienes un verbo que termina en CH, SH, S, X, and Z, you have to add ES. Andrew watches. For do and go, you just have to add ES, so you have go and goes. And for the verb have, y el verbo have tiene una situación especial que cambia totalmente su forma para utilizarlo con el pronombre he, she, and it. Cambia de have a su forma has. He has breakfast at 7. So the outcome was this one. El resultado fue likes, kisses, flies. Aquí está la primera regla. Una consonante más una Y. Se deshace la Y y agregamos IES. Aquí está otra regla. Terminación CH. You have to add ES. Enjoy, another case. Enjoys. En este caso, no sigue la regla porque la letra O no es una consonante, es una vocal, entonces simplemente se agrega la S. Talk and talks es la mayoría, kisses también la mayoría, likes, go and goes. Teach, terminación CH, agregamos ES. Buy, terminación vocal Y, simplemente se agrega la S. Finish, terminación CH, agregamos ES. Cry es terminación consonante Y, nos deshacemos de la Y y utilizamos IES for cries. This is another explanation for the grammar rules. Esta es una explicación un poco más extensa sobre las modificaciones de los verbos en simple present. Nos dice una vez más, add S for most of the verbs. Agrega S para la mayoría de los verbos. Cuando tengas la terminación CH, S, SH, X, or Z, you have to add ES. On this one. For the number 3, if the verb ends in consonant plus Y, la combinación consonante más Y, se cambia la Y por una I latina y agregamos ES. Study, studies. If the verb ends in vowel plus Y, si el verbo termina en vocal más una Y,
no cambiamos nada, simplemente agregamos una S al final. Y hay unas formas irregulares como lo revisábamos anteriormente, como do and does, go and goes, be, que es am, is, are. Sabemos que toma la forma is para el pronombre de he, she, and it. Y en este caso el ejemplo anterior también nos mostraba una oración con el verbo have que se modifica a has. Vamos a revisar estos ejemplos. Number 1, I live in Edinburgh. Number 2, he do his homework every evening. Number 3, she is a teacher. She at a primary school. Are you a singer? No, I am a pilot. I airplanes. Number 5, Joan her hair every day. The museum at 7 in the evening. What do you think are the possible changes? ¿Cuáles crees que sean los posibles cambios que van a sufrir los verbos al utilizarlos con el pronombre he, con el pronombre she o tomar el pronombre it para un lugar o una cosa como el museo? Aquí el verbo es do, work, fly, wash and close. I live in Edinburgh se mantiene en su forma original porque no estoy hablando de la tercera persona, estoy hablando de la primera persona. I live in Edinburgh, so there are no changes. Aquí no hay ningún cambio que involucre la letra S. What about here? He, that's correct. He does his homework every evening. She's a teacher. She works at a primary school. Are you a singer? No, I'm a pilot. I fly airplanes. Why we don't make any change? Porque no hacemos ningún cambio. Porque el verbo está dentro de una oración que lleva el sujeto de I, que es yo. No es la tercera persona. Joan washes. Joan, it's another person. Joan es una tercera persona, puede ser él o ella. Tenemos que modificar el verbo. The museum, que es el museo, toma el pronombre de it, eso. The museum closes at 7 in the evening. These are the first examples. Otro repaso de las modificaciones. Verbos terminando en s at es. Ending in z at es. Ending in sh, es, ch, es, x, es, o, es. Consonant plus y, es. Others just add s. Example, he pass, he passes. She waltz, she waltzes. She wash, he washes. She watch, she watches. He fix, he fixes. She go, she goes. She study, she studies. It play, it plays. Vamos identificando bien la terminación de cada verbo en su forma original, hasta aquí, y reconocemos entonces por qué agregamos cada terminación. What about this one? This is your turn. Es tu turno. ¿Cuáles serán las modificaciones necesarias? Puedes pausar el video en este momento y resolver las oraciones de la 7 a la 12. Okay? As an extra tip, como una pista, you have an irregular form. Tienes un verbo que lleva una forma irregular. And you have 1, 2, 3. And you have 3 specific changes. Tienes 3
casos de terminación a cambiar y tienes 2 casos donde solamente se agrega la letra S. So give it a go. So trata de resolverlo and you can compare your answers and we can check it for the next lesson. Podemos revisar este ejercicio la siguiente clase. From 7 to 12. Remember, there are no more evidence to charge in Classroom. Ya no hay más evidencias para cargar en Classroom. Simplemente vamos a llamar esto actividad 1 y lo revisaremos durante el módulo sincrónico del siguiente lunes. Okay? So prepare your answers. Prepara tus respuestas. Continuamos. When we talk about negative sentences, we're going to use 2 specific words. Cuando hablamos de oraciones negativas, vamos a utilizar 2 auxiliares o 2 elementos que nos ayudarán a expresar una idea negativa. Cuando yo esté utilizando oraciones con los pronombres yo, tú, nosotros o ellos, es decir, la primera persona, la segunda persona y los plurales, hemos de utilizar la palabra o el auxiliar don't. Cuando utilicemos el sujeto he, she or it, que es la tercera persona, we're going to use the word doesn't. Hemos de utilizar el auxiliar doesn't. Note, we don't add the letter S for the verbs. Una nota aquí. En las formas negativas no agregamos una letra S a los verbos. En las formas negativas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace ese cambio? ¿Qué es lo que evita que ya no tengan que modificar los verbos? Esta palabra, este auxiliar. El auxiliar se come la S y en vez de decir don't, cuando se tenga que utilizar he, she or it, dirá doesn't. Vamos a revisar un ejemplo. I don't need a new pair of shoes. Yo no necesito un nuevo par de zapatos. They don't need a new pair of shoes. Ellos no necesitan un nuevo par de zapatos. El verbo se mantiene igual. Need. Need. Mi pronombre es yo. Mi pronombre es ellos. Y el auxiliar es don't. Si tengo una oración donde utilizo a la tercera persona, she doesn't need a new pair of shoes. Entiendo que igual el verbo no lo voy a modificar, pero sí tengo que modificar el auxiliar y voy a expresar doesn't. She doesn't need a new pair of shoes. Sam speaks French, but he speaks Russian. Anne likes jazz music, but she likes pop music. Does she play the saxophone? Where do you work? Alright, so we have to use these 2 possible options. Aquí tenemos de 2 opciones. We're looking to use don't or doesn't, dependiendo del sujeto que esté en la oración. Aquí el primer sujeto es Sam, es la tercera persona, él. Sam speaks French, but Sam habla francés, pero él, he doesn't speak Russian. Te fijas cómo el verbo acá se mantiene sin la S precisamente por el auxiliar doesn't. Pero como acá es una oración afirmativa y positiva y no tiene auxiliar, el verbo sí se tiene que modificar. Sam speaks French. Anne likes jazz music, but she likes pop music. Anne es la tercera persona, es ella. Entonces, Anne doesn't like jazz music, but she likes pop music. Si es una oración negativa, utilizamos el auxiliar. Aquí ya es una oración positiva
Entonces el verbo sí se modifica porque ya no existe esta palabra. Doesn't. Does she play the saxophone? No. Aquí ya nos da un adelanto. Es algo negativo. ¿Cuál es el sujeto? She. ¿Cuál será el auxiliar? Do, don't or doesn't? Doesn't. Does she play the saxophone? No, she doesn't. Where do you work? ¿En dónde trabajas? I don't work. Yo no trabajo. El sujeto es he, el verbo es go, y quiere decir que él no va a la escuela los domingos. Exacto. He doesn't go to school on Sunday. En las formas interrogativas vamos a cambiar y en vez de utilizar las palabras don't y doesn't, utilizaremos do y does. De igual manera, el auxiliar do corresponde a los pronombres I, you, we, and they. El auxiliar does corresponde a he, she, and it. Y nos recuerda esta diapositiva la misma información que en las preguntas tampoco vamos a modificar el verbo con la letra S. Entonces ya entendemos que eso solamente lo hacemos en las oraciones positivas. Aquí tengo un primer ejemplo. Do I need a new pair of shoes? Do I? Yo necesito un nuevo par de zapatos. Si es yo, el auxiliar es do. Ellos necesitan un nuevo par de zapatos. Si es ellos, el auxiliar es do. Ella necesita un nuevo par de zapatos. Si es ella, entonces ya identifico que es does. Does she need a new pair of shoes? Una cosa importante, un punto importante sobre las preguntas en Simple Present es que identificamos que el auxiliar tanto does como do siempre van al inicio de la pregunta. Inmediatamente después se encuentra el sujeto y este puede ser un pronombre personal o un nombre personal. Después tendrá que venir el verbo sin haber sido modificado en su forma original. Y después vendrá el complemento de cada pregunta. Aquí tengo otro ejemplo. Tom lives in England. Esta es una oración positiva en Simple Present. El sujeto es Tom, el verbo es vive en Inglaterra. Tom lives in England. El verbo ya está modificado con una S porque el verbo original es live. Tom lives in England. How can you change it to an interrogative? ¿Cómo puedes cambiarlo a una forma interrogativa? Si es Tom, es la tercera persona, le corresponde el subject he. Entonces, identifico que para hacer una pregunta necesito el auxiliar does. Acá tengo la respuesta. La pregunta sería, ¿Does Tom live in England? En una forma negativa, también identifico y recuerdo que no modifico el verbo ni en preguntas ni en negativas. Y la oración negativa se enlista igual. Tom doesn't live in England. El negativo es el que se modifica y es doesn't. Tom doesn't live in England. Bien. ¿Qué tal este ejemplo? Mr. Simpson teaches chemistry. El señor Simpson enseña química. That's a positive answer.
Es una oración positiva, afirmativa, donde digo que el señor Simpson enseña, teach, pero si es el señor Simpson, es él, es la tercera persona, he, entonces tengo que modificar el verbo, por eso digo teaches. Mr. Simpson teaches chemistry. El señor Simpson enseña química. ¿Cómo podré hacer esta oración en un formato interrogativo? Si identifico que Mr. Simpson corresponde al pronombre he, recuerdo que para una pregunta el auxiliar que le corresponde es does. Does Mr. Simpson. ¿Voy a modificar el verbo? Por supuesto que no, porque ya recuerdo que en las preguntas no se modifica el verbo. Lo que se modifica es el auxiliar. Does Mr. Simpson teach chemistry? Sorry for the letter. Me disculpo por la letra. And that will be your question. El señor Simpson enseña química. Now, I want to do a negative idea. Quiero hacer esto en una forma negativa. Igual, si es el señor Simpson, recuerdo que pertenece al pronombre he y el auxiliar negativo de la tercera persona es doesn't. So, I'm going to say, quiero decir que el señor Simpson no enseña química. Mr. Simpson doesn't teach chemistry. Period. Esa sería una idea negativa. Auxiliar negativo, doesn't. Auxiliar interrogativo, does. En la oración afirmativa o positiva, sí modifico el verbo porque no existe ningún auxiliar. Alright. This is an SAP game. As soon as possible. Este es un juego lo más rápido posible. We were going to do this during the class. Y vamos a hacer esto durante la clase, pero lo que puedes hacer es etiquetar esta actividad como actividad número 2 y preparar tus respuestas para comentarlas y contrastarlas en la clase del siguiente lunes. Aquí está tu primera oración. You like playing computer games. Es una oración afirmativa. Acá me tienes que dar la respuesta en su forma interrogativa y me tienes que dar la forma negativa de esta oración. You like playing computer games. Te gusta jugar juegos de computadora. Number 3. John and Sue work in a cafe. John y Sue trabajan en un café. Acá me puedes dar las dos formas. Number 4. We do the shopping on Saturdays. Hacemos las compras en sábado. ¿Cuál es la forma negativa e interrogativa? And number 5. The baby cries all the time. El bebé llora todo el tiempo. Es una oración afirmativa. El verbo está modificado ya. Era cry, pero como es una consonante y una Y, nos deshacemos de la Y, ponemos I latina más IS. The baby cries all the time. ¿Cuál será la forma interrogativa o negativa? That's it. Con eso terminamos la parte de la explicación de los ejercicios en plataforma. Espero tus respuestas listas para comentarlas en la clase del siguiente lunes de esta actividad 1 y actividad 2. No es necesario cargarlas a Classroom, simplemente tenerlas listas para la sesión de este próximo lunes 21. Thank you very much. Bye.